El día de hoy estaremos realizando una charla introductoria de la unidad curricular Edafología 2, la cual se titula Hablemos de Edafología. ¿Qué queremos nosotros con esta pequeña charla, con esta pequeña plática que vamos a desarrollar? Lo que queremos es que conozcamos qué es y cuál es la importancia que tiene la edafología dentro de la producción y lo que implica, ¿verdad? Conocer y dominar el manejo y el uso adecuado de los suelos. Para esto es importante que nosotros tengamos claro y definamos lo que es el suelo. ¿Qué es el suelo y qué pasa con él? Normalmente nosotros escuchamos hablar del agua y del aire, pero casi nunca escuchamos que se habla del suelo como tal, de la importancia que tiene el suelo como tal, ¿verdad? Es como si no le diéramos importancia a este recurso, ¿verdad? Pero en realidad, reviste tanta importancia como lo tiene el agua o lo tiene el aire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él también es parte del ambiente, es decir, es parte del todo que nos conforma, ¿verdad? Es parte de lo que pisamos, es parte de lo que comemos, es parte de lo que respiramos, o sea, es parte de todo. El suelo es parte de todo y lo vamos a ver durante esta charla. Por eso es importante conocer, ¿verdad? Su definición y darle la importancia a la importancia que merece este suelo. El concepto de suelo presenta diferentes significados, ¿verdad? En función de la formación o del campo de actuación del cual se quiera hacer el suelo. Entonces, esto quiere decir que el suelo se puede ver desde el punto de vista químico, desde el punto de vista civil, ecológico, minero, agronómico o agropecuario, desde el punto de vista de la geología, desde el punto de vista de la antropología o la arqueología. O sea, existen diferentes disciplinas, diferentes ciencias que tienen relación con el recurso suelo, ¿verdad? Por ejemplo, para un antropólogo y un arqueólogo, el suelo representa el pasado, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver la parte anterior, ¿verdad? En su caso, para un geólogo, es un sedimento cuaternario formado por la meteorización de las rocas ígneas, ¿verdad? En el caso de los ingenieros civiles, este es el sustrato en el cual se construirá una obra civil. Para un ecólogo es un recurso natural no renovable. Y para un agricultor, que es el campo que nos compete a nosotros y que vamos a aclarar, porque es importante, ¿verdad?, que le aclaremos la definición de este término a los agricultores. Para ellos, el suelo es el soporte o el sostén para el cultivo, el sitio por ubicar la semilla y producir la cosecha, o en su defecto también para ellos lo consideran como la fábrica para producir nutrientes naturales indispensables para el desarrollo de la planta. Sin embargo, todavía nos seguimos preguntando nosotros qué es el suelo. Debemos definir desde el punto de vista edafológico, ¿verdad?, que es lo que nos compete a nosotros. Debemos de definir un concepto que es el que vamos a manejar de aquí en adelante, ¿verdad?
¿Qué es suelo? Entonces, ante, ante esta variedad, ¿verdad? De conceptos, ¿verdad? Para un mismo término, del suelo, algunos autores tratan de llegar a un término consensuado y por eso hacen uso de dos terminologías muy sonadas que ustedes deben haber escuchado o deben haber leído, que nos permite o que permite el estudio de los mismos, pero desde diferentes ópticas, ¿no? Desde diferentes criterios. ¿Cuáles son estos términos, verdad? Es la pedología y la edafología, que son dos ciencias que se encargan de el estudio del suelo, ¿verdad? ¿Qué es la edafología? La edafología es la ciencia que estudia el suelo desde el punto de vista del crecimiento de las plantas, ¿verdad? De entrada, el término edafología aquí en América, en Latinoamérica, ¿verdad? Es muchísimo más común que el término pedología. Esto es una palabra que proviene, sus raíces provienen del griego edafo, ¿verdad? Que significa suelo, y logía, que significa tratado, ¿verdad? O sea, lo que quiere decir que la edafología es una ciencia que se encarga del tratado del suelo, como dice ahí, desde el punto de vista del crecimiento de las plantas. En cambio, ¿verdad? La pedología se refiere al estudio de los suelos, pero, ¿verdad? Ambas ciencias estudian el suelo, ¿verdad? Pero la pedología lo estudia desde el punto de vista de su pedogénesis, es decir, desde el punto de vista de su origen y de su clasificación. Entonces, la diferencia es que la pedología lo estudia desde el punto de vista de su origen y sus características, ¿verdad? El suelo. Y la edafología lo estudia desde el punto de vista productivo. Entonces, pudiésemos decir, ¿verdad?, que un concepto de pedología, ¿verdad?, es un producto bioquímico, considera el suelo como un producto bioquímico natural, modificado por la meteorización, cuyas propiedades interesan para establecer el origen y su clasificación sin importar su uso, ¿verdad? Entonces, la edafología, bueno, vuelvo y repito, lo ve desde el punto de vista del uso productivo, pero la pedogénesis o la pedología lo ve desde el punto de vista de su origen y cómo se clasifica. La pedología, o el término pedología, se utiliza más que todo en la parte de Europa. Es por eso que cuando ustedes hacen la revisión de la bibliografía, revisan libros, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que en vez de, cuando se están refiriendo a la ciencia del suelo, acuñan el término pedología en vez de edafología, pero es la misma ciencia que estudia el suelo, ¿verdad? Pero que va a depender, esta terminología, el uso de esta terminología va a depender de la escuela que la utilice, pues, ¿ok? En este sentido, ¿verdad? Podemos concluir, ¿verdad?, que la pedología estudia el suelo en su ambiente natural desde el punto de vista genético y la edafología la estudia desde el punto de vista agronómico, es decir, que nos va a permitir, que nos va a enseñar cómo debemos manejarlo para mantenerlo, preservarlo, ¿verdad?, de una manera eficiente, de una manera sustentable y sostenible, ¿verdad? Es decir, entonces, que la edafología lo que busca con su estudio, ¿verdad?, es orientar al productor para que éste obtenga los mejores rendimientos agronómicos que pueda alcanzar en su cultivo, ¿okay?
Entonces, un concepto que pudiésemos establecer a nivel de suelo, de lo que es suelo, es el que establece la Comisión Europea. Dice que el suelo es la capa superior de la corteza terrestre, que está compuesta por una mezcla de partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos, lo que conforma un medio ambiente muy complejo y variable, pues. Todo este conjunto localizado de elementos, de partículas minerales, materia orgánica, agua, o sea, de todo lo que compone al suelo, esto se encuentra localizado en la interfase litósfera, hidrósfera y atmósfera y constituye un ente, por esto que el suelo se dice que constituye un ente natural vivo, porque tiene todos estos componentes, ¿verdad? Que es dinámico, que es cambiante, pero que es un producto no renovable ni a corto ni a mediano plazo y que tiene unas funciones específicas y muy importantes, ¿verdad? Es por eso que podemos decir, ¿verdad?, que el suelo puede brindar infinidades de servicios, tanto ambientales como productivos a la población. Pero a pesar de esto, ¿verdad? Muchos de nosotros no somos conscientes, ¿verdad? No somos conscientes del uso, no somos conscientes del uso y del aprovechamiento que le debemos de dar a este recurso. Y por lo tanto no nos damos cuenta que nuestra forma de utilizarlo, nuestra forma de manejarlo, le está causando mucho daño, ¿verdad? Como vemos, ¿verdad?, la lámina, el suelo tiene muchas funciones, ¿verdad? Puede producir biomasa, puede servir de hábitat biológico y de reserva genética, puede tener una interacción con el ambiente, tiene una herencia cultural, puede servir de medio físico, puede servir de fuente de materia prima, o sea, una gran infinidad de funciones que nos deben llamar la atención, que nos debe traer la colación, que nos debe llevar a la reflexión de que debemos manejarlo de una manera adecuada, ¿verdad? El suelo, ¿verdad?, dice que abarca la gestión y la modificación del medio ambiente natural para convertirlo en un ambiente construido, ¿verdad? Cuando hablamos de ambiente construido, hablamos de que los suelos se pueden utilizar para sembradío, de cultivo, de producción, de consumo humano o de consumo animal, como son las pasturas. En los suelos también pueden transformarse en asentamientos urbanos, ¿verdad? Y una serie de usos que se le puedan dar a este recurso, ¿verdad? Entonces, es por eso, ¿verdad?, que es muy importante conocer su estudio, ¿verdad?, o conocer la capacidad que tienen los suelos para usarlo de manera adecuada. El suelo es un recurso natural que hasta hace unos pocos años atrás se consideraba renovable, pero, ¿verdad?, de acuerdo al mal uso que le hemos venido dando, ¿verdad?, este recurso se ha convertido en no renovable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se reconoce como un recurso que es limitado y vulnerable, al igual que lo es el agua y el aire, porque si estos recursos no faltan, nosotros vamos a padecer, pues. Entonces es importante que tengamos en consideración el uso adecuado que debemos de darle al
a los suelos. Dentro de esta perspectiva, ¿verdad? Podemos considerar los diferentes riesgos, las diferentes amenazas que por el mal manejo que le estamos dando a este recurso, le estamos ocasionando al recurso suelo, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Es importante resaltar y recalcar, ¿verdad? Que la recuperación del suelo es muy difícil. ¿Pero por qué es muy difícil? Porque este recurso, para poderlo recuperar, ¿verdad?, necesita miles y millones de años, ¿verdad? Entonces, esto no lo tenemos consciente nosotros, ¿no? Y a nivel mundial podemos decir, ¿verdad?, que la creciente presión que el hombre, ¿verdad?, ha estado ejerciendo sobre este recurso hace que su degradación, ¿verdad?, se acelere, vaya en incremento, sea muchísimo más rápido, ¿verdad? Por lo que estamos generando áreas severamente afectadas, ¿verdad? Y que lo vemos diariamente, ¿verdad? Con las consiguientes consecuencias negativas tanto para la salud del suelo como para el hombre, para los ecosistemas naturales, para el cambio climático y en definitiva para la economía, para el valor sustentable del suelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estamos perdiendo, ¿verdad? Estamos perdiendo suelos productivos por el mal manejo que, como les dije, ¿verdad?, que para que se pueda regenerar en la vida humana, o sea, necesitamos muchísimos años, ¿verdad? Es tan así, tan importante, ¿verdad?, concientizarnos con relación a lo que es el manejo del suelo, conocer el suelo para manejarlo y para conservarlo, que 1 centímetro de suelo que se pueda perder por escorrentía, por erosión hídrica, por una ladera, por suelos transportados, o sea, 1 centímetro de suelo, ¿verdad?, para que se pueda recuperar 1 centímetro de suelo, se necesitan como entre 600 y 800 años, ¿verdad? Tal es el caso, mire, que la recuperación o la restauración de un suelo es tan difícil, ¿verdad?, que lo podemos observar en esas zonas donde hay volcanes, ¿verdad?, que han erupcionado, posterior a que la lava se enfría y se solidifica, ¿verdad?, en esas áreas tardan miles de años para que se pueda desarrollar una vegetación verdadera, para que se pueda desarrollar un suelo verdadero. Ustedes me dirán, profe, pero sí, nosotros hemos visto que en zonas donde hay volcanes que han erupcionado se ve vegetación a los alrededores. Sí, sí, se ve vegetación, pero hay una vegetación desarrollada, pero no sobre un suelo, no sobre un suelo verdadero. Por eso es que se dice que el concepto de suelo que manifiesta que es toda aquella capa vegetal que permite el desarrollo, el crecimiento para la vida de las plantas, ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque está demostrado que las plantas, para sobrevivir, para desarrollarse, no necesitan suelo como tal, no necesitan tierra. ¿Por qué? Porque las plantas se desarrollan en las vías eléctricas, en los troncos de las ramas, inclusive
en el agua, pues. Entonces, eh, ya por eso no se utiliza. Y sí, volviendo al tema de la vegetación que, que se desarrolla en esas zonas volcánicas, que han erupcionado, este, sí se pueden haber desarrollado, pero pueden haber un suelo ahí, pero no un suelo intemperizado, o sea, que esa roca solidificada, ¿verdad?, del magma, que se enfrió y se solidificó, no ha sufrido transformación como tal, ¿verdad? Intemperización, no ha sufrido el proceso de meteorización y los otros procesos para el proceso de formación de suelo, sino que son suelos que han sido que pudiesen haber sido transportados de un lugar a otro, o inclusive la ceniza que queda del proceso eruptivo permite que con esas partículas de suelo transportado se puedan establecer algún tipo de vegetación, ¿verdad? Entonces, como vemos, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, evitar la degradación de los suelos, la pérdida de los suelos. Entonces, estamos hablando de que el suelo es un recurso finito, ¿verdad?, que debemos de cuidar, porque todo lo que consumimos proviene de él, y no solo todo lo que consumimos, ¿verdad?, no solo los alimentos, sino también que hay otros productos que son derivados de las plantaciones, de los árboles que se siembran y se desarrollan en él, ¿verdad? Como son las fibras, los minerales, la fauna, o sea, tiene una gran cantidad de usos y de funciones como ya les había comentado, ¿verdad? Por otra parte, el establecimiento del uso sostenible y eficiente del suelo, ¿verdad?, Eh, pasa, pasa por un proceso, ¿verdad?, donde es necesario que se conozcan, se manejen y se dominen, ¿verdad?, cuáles son las potencialidades y cuáles son las limitaciones que tienen los diferentes suelos en relación a cada una de las funciones que él desempeña, ¿verdad? Uno de los retos que tienen hoy en día nuestra sociedad, ¿verdad?, es la concientización de la demanda que tiene el recurso suelo, pero tomando en consideración, ¿verdad?, la capacidad regenerativa que tiene este recurso, es decir, la capacidad de resiliencia de volver a su estado natural, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros forzamos, ¿verdad?, más allá de los límites, ¿verdad?, de esa resiliencia del suelo, lo forzamos a que pase de allí, ¿verdad?, a que dé más. Entonces, esa capacidad inicial, ¿verdad?, para recuperar esas condiciones iniciales es muy difícil, a menos que se aporten de manera masiva materiales externos. O sea, cuando hablamos de materiales externos, hablamos de fertilizantes. ¿Por qué? Porque como ya hemos trabajado, hemos consumido, ¿verdad?, estos nutrientes al suelo, y el suelo no, o sea, si no tiene descanso, no tiene la capacidad de reproducir, ¿verdad?, estos minerales. Entonces nosotros lo que hacemos es aportarnos con los diferentes fertilizantes químicos, pero los químicos también ocasionan daño en grandes cantidades y sin descanso, ocasionan graves daños al suelo, inclusive hasta la misma planta, porque llega un momento en que no los pueden aprovechar. Entonces, una de los retos que hay ahorita es concientizarlo, ¿verdad?, concientizarnos en lo que es el recurso suelo y su importancia. Por eso es que
tenemos el Día Mundial del Suelo, pues y todos los años a nivel internacional se hacen jornadas, se hacen conferencias donde conllevan a eso, a concientizar el manejo adecuado del recurso suelo, ¿verdad? Aunque se ha hecho un buen trabajo con esto, ¿verdad? De caracterizar todo este tipo de, de problemática, ¿verdad? Que se pueden, que se pueden presentar en los suelos, como la erosión, la pérdida de materia orgánica, la compactación, la salinización, o sea, el desprendimiento, la contaminación, entre otras gran cantidad de problemáticas que puede presentarse a nivel de este recurso, ¿verdad? Todavía la sociedad, ¿verdad?, no ha hecho conciencia de estas amenazas, del daño que se ocasiona, ¿verdad? Es por eso que en la actualidad existen muchos problemas medioambientales, como les acabo de decir, el lavado de nutrientes, pérdidas de nutrientes que conllevan a que haya contaminación de las aguas y que se eutrofisen, ¿verdad?, este tipo de material y generen la pérdida o la muerte de los seres vivientes o de los organismos vivientes que hay, como ocurrió en el lago de Maracaibo y el lago de Valencia, ¿verdad?, donde la Lerna se apoderó, ¿verdad?, invadió todo el espacio, minimizando la disponibilidad del oxígeno, y entonces esto implicaba que toda esa vida animal, vegetal, acuática que aparece ahí, todo eso murió, ¿verdad? Entonces, ¿ya por qué? Era por la misma falta de conciencia de las mismas personas que generábamos esta contaminación, ¿verdad? Uh-huh. Dentro de estos procesos, ¿verdad?, dentro de estas amenazas, nosotros podemos encontrar lo que son la erosión, la salinización, la contaminación, la compactación, o sea, es una gran cantidad de problemas que existen, pues, ¿verdad?, que hay que llamar a colación y a conciencia, ¿verdad?, para poderlo controlar, ¿verdad? De igual forma, ¿verdad?, así como todos estos problemas, vemos lo que es mucho la contaminación de los suelos, por lo cual nosotros como profesionales del campo debemos de tener dominio, ¿verdad?, a nivel de interpretación y análisis de las diferentes cartografías o cartas cartográficas, ¿verdad?, que puedan existir, ¿verdad? Esto lo vamos a ver un poco más adelante durante el desarrollo del curso, ¿verdad? Pero es importante que nosotros tengamos conocimiento de ¿verdad?, de análisis e interpretación de estos mapas, de estas cartografías, ¿verdad? Porque esto nos va a permitir controlar este tipo de amenazas, los riesgos podemos determinar potencialmente dónde existen las amenazas y de esta manera podemos minimizar, ¿verdad?, las consecuencias que pueden ocasionar el mal manejo de los suelos, como es la infertilidad, por degradación, ¿verdad?, por desertificación, la erosión por agua o por aire, las plantas muertas por compactación, por baja infiltración, falta de drenaje y sobre todo la pérdida del valor económico del suelo, que es muy muy importante, ¿verdad?
Entonces, estamos hablando de que el suelo es un recurso finito que debemos de cuidar, ya que tiene un papel fundamental para la vida de todos los seres y de todos los organismos. El suelo, ¿verdad? Sabemos que se origina por un proceso de formación, de interacción, ¿verdad? De, eh, de factores, ¿verdad? Y que es un recurso variado y diverso, ¿no? En Venezuela se evidencia esta variabilidad, ¿verdad? Por los diferentes climas, los diferentes climas y ambientes que se presentan, ¿verdad? Nosotros disfrutamos de todos estos paisajes y entonces podemos tener la bendición, por decirlo así, de tener una gran variabilidad del suelo, ¿verdad? El suelo, como ya sabemos, se forma, como les dije, por la influencia y la interrelación de los factores formadores, clima, relieve, tiempos de organismos, ¿verdad? Inclusive el hombre, que le proporcionan unas características formativas, ¿verdad? Que en conjunto con las características de manejo que debemos conocer, eh, van a permitir clasificarlo en base a unos estándares que ya están establecidos por sistemas taxonómicos internacionales que han sido propuestos por la FAO o por la USA o el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a través de una metodología que es la SOI Taxonomic, pues, que también vamos a desarrollar durante el proceso durante el proceso del curso, ¿verdad? En función a esto, ¿verdad? La WRB, ¿verdad? Que es la base mundial de referencia de recursos suelo a nivel de la FAO, maneja que existen aproximadamente 32 unidades de suelo, ¿verdad? De las cuales Venezuela presenta 14 en general y 9 que a nivel de orden, 9 órdenes que realmente están establecidos, ¿verdad? Esto, como ya se dijo, es debido a la gran variabilidad de paisajes y de suelos, de climas, perdón, que tenemos en el país, ¿verdad? Y que aunado a la diversidad de materiales geológicas y de relieve nos permiten gozar de este tipo de suelo, pues. Los suelos se clasifican, tienen ahí diferentes clasificaciones, ¿verdad? De acuerdo a su funcionalidad, como lo vimos en Edafología 1, por su textura, se clasifican en arenosos, en arcillosos, en humíferos, o sea, una gran cantidad de suelos que existen, ¿verdad? Según las características físicas, por su color, por presencia de grietas, se clasifican en oxisoles, vertisoles, abisoles. Hay una serie de características que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Para poder definir el tipo de suelo a nivel de clasificación de perfiles y de horizonte. Como les decía anteriormente, ¿verdad? Pueden haber suelos que sean residuales, o sea, que estén por el proceso de intemperización de la roca y de la meteorización, se vayan transformando y se van formando suelos jóvenes, suelos medios y suelos viejos.
Y también hay otro tipo de suelos que también, como les expliqué anteriormente, son suelos transportados que por efectos del agua, por efecto de la pendiente, del declive o por efecto del viento pueden ser transportados y se van acumulando hasta ir formando capas de horizonte y finalmente se desarrolla un suelo por, por transporte de material, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? La base referencial de, de, de suelo, ¿verdad? A nivel mundial, identifica los diferentes tipos de suelo por clasificación, ¿verdad? Y una de las clasificaciones es la clasificación climática, que como su nombre lo dice, toma en consideración todos los aspectos climáticos, precipitación, temperatura, humedad, todo lo que tenga que ver con la parte climática, ¿verdad? Y la caracterización de la zona. Este es un tipo de clasificación que es utilizada por la escuela rusa. Otro tipo de clasificación que también existe es la clasificación genética a nivel de horizonte A, horizonte B, horizonte C. También lo vamos a ver en tema de clase, a nivel de clasificación de suelo, y que esta toma en cuenta la génesis para la clasificación, toma en cuenta la génesis y otros criterios o variables que, como le digo, veremos durante el desarrollo de la unidad curricular. La clasificación que se utiliza actualmente es la clasificación por el perfil de suelo, que es la más utilizada, o sea, la Soil Taxonomy, que es la que nosotros vamos a ver, la USA. La Soil Taxonomy es utilizada por la escuela americana y utiliza como criterio de clasificación las propiedades físicas y características sí, ¿verdad? Bueno, entonces como vemos, ¿verdad? El recurso suelo tiene mucha importancia, ¿verdad? Tomando en consideración sus diferentes tipos y que nos van a permitir obtener beneficios o diversos beneficios, como lo son el sustento de la vida, la regulación de los ciclos hidrológicos, el establecimiento de cultivos y muchos otros servicios que garanticen el equilibrio en la naturaleza. Bueno, para concluir esta charla, ¿verdad? Puedo acotar que la conciencia ante la contaminación y degradación de los suelos es necesaria. Es necesaria que creemos conciencia ante estos parámetros, ¿verdad? Estas amenazas, ¿verdad? Esto para prevenir los efectos que pueden debilitar esta calidad de vida, ¿verdad? Nuestra. Y es necesario, ¿verdad? Es necesario que nosotros aportemos nuestro granito de arena y pongamos en práctica medidas para conservar la capa superficial terrestre, que no es más que el llamado suelo, ¿verdad? En función de esto, en el siglo XIX, ¿verdad? A finales del siglo XIX, Ducox propuso el término de suelo, ¿verdad? Que se definieran los horizontes de las rocas como suelo, que casi a diario, se dice que casi a diario cambian por la influencia del agua, del aire, los organismos vivos y muertos, el tiempo, y que concibió, ¿verdad? Autor
o este científico concibió al suelo como un cuerpo natural independiente y evolutivo que había sido formado o que se va formando bajo la influencia de los 5 factores. Entonces, bueno, espero que les haya sido clara la charla y los invito para que veamos el próximo tema que corresponde a desarrollar dentro de la unidad curricular y que se refiere a la introducción a la ciencia del suelo.